Disposiciones complementarias finales. Primera. La presente ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. Esta prevalencia también es aplicable a la regulación de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado. Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas. Las contrataciones del Estado se llevan a cabo conforme a la presente ley, a su reglamento, así como a las directivas que se elabore para tal efecto. Segunda. Mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, se aprobará el reglamento de la presente ley, dentro de los 180 días calendarios siguientes a su publicación, el cual contendrá un glosario de términos. Tercera. Mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones, ROF, y el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OSCE. Cuarta. En aquellas contrataciones que se encuentren bajo el ámbito de tratados u otros compromisos internacionales, que impliquen la aplicación de los principios de trato nacional y no discriminación, las entidades deben conceder incondicionalmente a los bienes, servicios y proveedores de la otra parte, un trato similar o no menos favorable que el otorgado por la normativa peruana a los bienes, servicios y proveedores nacionales, de conformidad con las reglas, requisitos y procedimientos establecidos en la presente ley, su reglamento y en la normativa de la materia. Quinta. Derogada. Sexta. La facultad establecida para actuar discrecionalmente se ejerce para optar por la decisión administrativa debidamente sustentada que se considere más conveniente, dentro del marco que establece la ley, teniendo en consideración los criterios establecidos por la cuarta disposición final complementaria de la Ley 29.622, ley que modifica la Ley 27.785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. Séptima. Los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios, pueden ser contratados a proveedores nacionales o internacionales mediante el método de contratación que especifique el reglamento, a precios de mercado, siempre que se verifique una situación de escasez acreditada por el titular de la entidad. No se requiere la verificación de una situación de escasez en el caso de empresas que por la naturaleza de su actividad requieran un suministro periódico o continuo, incluyendo la entrega en un solo acto de los insumos, bienes o servicios. La lista de los insumos directamente vinculados en los procesos productivos, que corresponden a cada empresa, es establecida mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. Las contrataciones deben aprobarse mediante resolución del titular de la entidad e informarse mensualmente al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, y a la Contraloría General de la República, bajo responsabilidad del directorio. En el procedimiento necesariamente se designa a un comité de selección conforme a las reglas de contrataciones del Estado. La adjudicación de la buena pro se realiza mediante acto público. Los órganos de control institucional participan como veedores en el método de contratación respectivo, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Control. Todos los actos realizados dentro de los procedimientos a que se refiere la presente disposición se comunican obligatoriamente al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE, en la oportunidad y forma que señala presente norma, el reglamento y las directivas que emite el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OSCE.
Las contrataciones que se realicen de acuerdo a la presente disposición no requieren de la constitución de la garantía de fiel cumplimiento, siempre que la prestación se cumpla por adelantado. Octava. La presente norma entra en vigencia a los 30 días calendario contados a partir de la publicación de su reglamento, excepto la segunda y tercera disposiciones complementarias finales, que entran en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial El Peruano. Novena. Dispónese que el Ministerio de Economía y Finanzas remita anualmente al Congreso de la República un informe sobre el impacto de la presente ley en las contrataciones públicas. Dicho informe será elaborado sobre la base de la información remitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE, y la Central de Compras Públicas, Perú Compras. Décima. Mediante acuerdo de su directorio, la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, puede exceptuar de la aplicación total o parcial de la presente ley a las contrataciones vinculadas a las fases de los proyectos a que se refieren el Decreto Legislativo 674 y Decreto Legislativo 1224 y modificatorias. Décimo primera. Derogada. Décimo segunda. El Tribunal de Contrataciones del Estado debe resguardar la predictibilidad, bajo responsabilidad. Para tal efecto, revisa semestralmente las resoluciones emitidas por las salas y emite acuerdos en sala plena mediante los cuales califican resoluciones como precedentes de observancia obligatoria o establece nuevos precedentes. Décimo tercera. Las entidades ejecutan las obras públicas considerando la eficiencia de los proyectos en todo su ciclo de vida. Mediante decreto supremo se establecen los criterios para la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital de la información para la ejecución de la obra pública que permitan mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos desde su diseño, durante su construcción, operación y hasta su mantenimiento. Décimo cuarta. Mediante decreto supremo, con voto aprobatorio de Consejo de Ministros, se establecen reglas especiales para la contratación de bienes, servicios y obras necesarias para la rehabilitación y reconstrucción de zonas afectadas por la ocurrencia de desastres, de conformidad con la normativa de la materia. Décimo quinta. El supervisor de obra está obligado a remitir a la Contraloría General de la República, en la misma oportunidad que a la entidad, los informes u opiniones emitidos respecto a los adicionales de obra, solicitudes de mayores gastos generales, variación en calendario de obra, ampliaciones de plazo, aplicación de penalidades y otros emitidos en el marco de sus funciones, de acuerdo a los lineamientos regulados por dicho organismo autónomo de control a través de directiva. Esta obligación no representa la paralización del plazo de ejecución de obra, sin perjuicio del ejercicio del control concurrente que realice la Contraloría General, de ser el caso. Décimo sexta. La información contenida en el banco de preguntas utilizado para la rendición del examen para la certificación de los profesionales y técnicos de los órganos encargados de las contrataciones, y en el banco de preguntas para la evaluación de árbitros para su inscripción en el Registro Nacional de Árbitros que administra el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OSCE, se encuentra sujeta a la excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información, por calificar como información confidencial, de acuerdo a lo estipulado por el numeral 1 del artículo 17 del texto único ordenado de la Ley número 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo número 043, 2003, PCM. Décimo séptima. En el reglamento se establecen objetos en los que se puede utilizar el valor referencial, así como las disposiciones que permitan definir los límites mínimos y máximos de las ofertas en tales casos. Décimo octava. Cuando se produzca la caducidad de un contrato de asociación público-privada o proyecto en activos, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo número 1362, decreto legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos, la entidad titular del proyecto puede contratar directamente bajo el supuesto de desabastecimiento contenido en el literal C, del artículo 27 de la ley a aquellos proveedores necesarios para garantizar la continuidad del proyecto.
19. Las actividades y operaciones a que se refiere el literal C, del artículo 27 de la ley comprenden los servicios de operación y mantenimiento de redes de infraestructura de telecomunicaciones financiadas por el Estado. Vigésima. Excepcionalmente, la adquisición de bienes que realice el ente rector del Sistema Nacional de Salud para la satisfacción de las necesidades de los usuarios del sistema puede efectuarse con proveedores no domiciliados, siempre que se sustente que dicha contratación resulta más ventajosa, no aplicándose las disposiciones de la presente ley. Las contrataciones deben realizarse conforme a los compromisos internacionales vigentes suscritos por el Estado peruano y se sujetan a supervisión del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. El ente rector del Sistema Nacional de Salud está obligado a emplear el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE, para el registro de las contrataciones que realice. La presente disposición es aplicable al Seguro Social de Salud, e-Salud, para la adquisición de productos farmacéuticos o dispositivos médicos. 21. Mediante decreto supremo se puede hacer extensivo lo dispuesto en el numeral 38.3 del artículo 38 de la Ley para el manejo de los recursos que se reciban a título de pago.